Dios nos bendiga, amigos y hermanos de Iglesia Victoria. Un gozo poder llegar a sus hogares una vez más. Los que estén ahí en proceso de acercarse a sus computadoras o sus celulares para conectarse, le vamos a dar unos minuticos. Tú que estás conectado, no te aplaudo la iniciativa de estar con nosotros a esta hora para un tiempo de acercamiento a su palabra. Cuán necesario es para el creyente acercarse a la palabra, no solamente los martes, sino todos los días, sentarnos un ratito, no leer una porción, hacernos preguntas, ¿no? Y ver cómo se aplica, cómo puede impactar nuestras vidas. De eso se trata nuestros devocionales, de eso se trata nuestra comunión con Dios, de eso se trata nuestra lectura de la palabra, no para aquí, sino para aquí. O sea que la palabra de Dios tiene mucho que arrojarnos, ¿no? En materia de dirección, sabiduría, la riqueza del pozo hondo de la palabra de Dios está ahí, hábil para cada uno de nosotros. Así que celebramos el hecho de que tenemos esta libertad de tenerla en mano, de acercarnos a ustedes por medio de esta plataforma, ¿no? Y poderla estudiar y aprovechar juntos. Déjenme lo que doy esos par de minutos para que las personas se conecten, decirles, ¿no?, que hoy estoy celebrando una semana de vida. Como algunos escucharon el domingo, el pasado martes, tuve lo que nosotros en Dominicana llamamos un yello, donde tuve un SVT, ¿no?, una taquicardia supraventricular, donde en un momento determinado, estando sentado, mi corazón decidió correr como los galgos y comencé a sentir un dolor en el pecho, a sudar profusamente, no me sentía nada bien. Para hacerles la historia corta, porque pueden escuchar el mensaje del domingo donde ahí di un poco más de detalle. Me llevaron al hospital y después de muchas pruebas, pues gracias a Dios no tengo arterias bloqueadas ni nada por el estilo, sino este tema eléctrico del corazón, donde tengo un circuito eléctrico adicional que muchas personas parecen a veces tener y no necesariamente se le activa. A algunos se le activa solamente en una ocasión, a otros se le activa de manera periódica. Realmente uno no sabe cuándo pudiese tocar a la puerta de nuevo. Lo que sí les puedo decir que fue bien incómodo delicado el momento. Y doy gracias a Dios, ¿no?, que ya sé por lo menos lo que es. Y estoy buscando la asesoría médica para quizás hacer una ablation, un procedimiento donde me entra con un cateterismo al corazón, identifican ese circuito y lo cauterizan y problemas resueltos. Así que les pido sus oraciones. No obstante, aprovechó esta ocasión para darme otro wake-up call en materia de salud, ¿no? Mis números disparados por todos los lugares, o sea, un llamado a comer mejor, a ejercitarme, en eso estoy, llevo una semana, oren por su pastor, cierro paréntesis. Un gozo poder llegar a sus hogares hoy. Si estás ahí con tu Biblia, vamos a ir a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, donde vamos a leer algo de este pasaje y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas al espejo de la palabra de Dios. Primero decirles, el libro de Romanos es uno de los libros más extraordinarios del Nuevo Testamento. Siempre he dicho, ¿no?, que mi libro favorito en particular es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, donde habla todo desde la ascensión de Jesús y todo el desarrollo del Evangelio. Y realmente, si no fuese por el libro de los Hechos, tuviésemos mucha oscuridad de entendimiento con respecto a todas las cartas que luego el apóstol Pablo escribe a esas iglesias que se fundaron con sus episodios, con sus circunstancias, que las leemos en el libro de los Hechos. Pero si no tuviésemos el libro de los Hechos, estuviese ajeno a nosotros, ¿no? El libro de Romanos es un libro que en muchos planteles teológicos es una materia por sí sola. El libro a los Romanos es un testamento, un compendio que habla de manera detallada del plan de Dios, el pecado del hombre, la respuesta de Dios, la condición pecadora
del hombre, el famoso texto de Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Ese gran verso conocido y recitado por tantos se encuentra dentro de esa narración, de esa carta a los romanos, ¿no? Una carta sumamente rica, profunda, esta carta a los romanos, sumamente profunda, como el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas menciona, ¿no? Estas cartas que ha escrito Pablo, ¿no? Profundas, ¿no? A veces difíciles de entender, ¿no? La revelación en su momento. Recuerden lo que decía el domingo con respecto a la revelación, entre paréntesis, entendimiento, ¿no? Que la revelación es ampliada, se hace más aterrizada a medida que transcurre el tiempo. Esta revelación de Pablo en su momento, ¿no? Escribiéndole estas cartas a las iglesias, fruto de la inspiración, como dice la misma palabra de Dios, lo que toda palabra que ha sido escrita ha sido inspirada por Dios a través de hombres en su momento, en su contexto, con sus realidades. Es una revelación que en su momento, como en las narraciones de Jesús, vemos muchas ocasiones que los discípulos no entendían, y se repite muchas veces, y no entendían. Y uno lo lee hoy en día y dice, ¿por qué no entiende? Está claro, porque 2020 años después, la revelación desde el momento en que es impartida es algo difícil de entender, pero a medida que pasa el tiempo, se amplía, ¿no? El radio de entendimiento y revelación. El libro de los Romanos es un libro sumamente rico en contenido, lo cual los invito, ¿no? En sus tiempos de lectura de la palabra de Dios, que le dediquen un tiempo a este libro de Romanos. Romanos 1 dice de la siguiente manera, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Antes de seguir leyendo, déjenme enfatizar algo aquí de estas palabras introductorias del apóstol Pablo a los romanos. Él entendía que Roma, la capital del mundo en ese entonces, porque estaba fuertemente dominada por el imperio romano, esta meca, ¿no? De poder, de cultura, de influencia, entendía Pablo que este evangelio tenía la capacidad de adentrarse a las calles de Roma y ser escuchada por los oídos de los poblanos de allí, y que ese evangelio podía transformar sus vidas, convirtiéndolos por igual, ¿no? En hijos de Jesucristo. A veces es muy fácil nosotros pensar que el evangelio es como decían a veces las venas socialistas. Creo que era Lenin o Marx, uno de los dos, que decía que la religión es el opium del pueblo, ¿no? Como si el que acude a conceptos religiosos lo hace como para dopar su cuerpo, como para aliviar sus penas, como para sacudirse sus frustraciones. Y por eso a veces hay un entendimiento que el que acude a Dios, que el que se acerca a las cosas espirituales, no es más que un alma pobre, ¿no? Algunos piensan, y realmente, haciendo el paréntesis, es un alma pobre lo que necesitamos para conocer a Dios. Recuérdense la bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Nosotros, los que podamos reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestra bancarrota espiritual, son los que vamos a experimentar, ¿no? La gracia de Dios, el favor de Dios. Vamos a poder constituirnos en hijos de Dios
Entonces, cuando uno piensa en esos que catalogan a aquellos que buscan de Dios como personas que no tienen de otra, ¿no? A veces se piensa que es el que tiene la soga al cuello, el que está entre la espada y la pared, aquel que se está comiendo un cable, en buen dominicano, ¿no? Aquel que está pasando la 1001, el que es pobre, el que no tiene educación, el que no tiene aspiraciones, el que no se supera, el que está abajo. Ese, pues ni modo, no está chiripeando y buscando el favor de Dios. Pero si yo tengo control de mi vida, si yo estoy bien de popa, si yo soy educado, si tengo dinero, si tengo poder, si tengo influencia, si tengo contacto, pienso que me puedo llevar el mundo por delante. La verdad es que en la Biblia uno ve que el Evangelio es para todos. Es para la aldea más remota que se puede encontrar como Nazaret, que inclusive Jesús criándose en Nazaret, recuérdense que nace en el sur, en Belén, pero criado en el norte y siendo de esta área de Nazaret, cuando ven cómo este Jesús hablaba, lo que comunicaba, lo que hacía, ¿no? Y le dicen, mira, nosotros queremos haber encontrado al Mesías, ¿no? A Jesús de Nazaret, y le dicen una respuesta: de Nazaret, ¿acaso pudiese salir algo bueno de Nazaret? A veces nosotros podemos pensar, ¿no?, que ese pueblito de Nazaret, ¿qué puede salir de un pueblito, no en una aldea, en un monte remoto, a 4 horas de la ciudad, de la civilización? O sea, de esos montes no pueden salir más que muchas culebras, ¿no, hermanos? O sea, el Evangelio está para los montes, ¿no? Y a veces los montes los asociamos como con la visión misionera de antaño, ¿no? De que se iban a las junglas, a los prados y a las aldeas del África a predicar el Evangelio. No solamente a esos lugares remotos hay que llevar el Evangelio, sino que hay que llevarlo aún a la capital del mundo, ¿no? Hay que llevarlo a Roma, hay que llevarlo, cual sea la ciudad principal del país donde tú te encuentres, ¿no? O aún las grandes urbes nuestras de este país son los lugares más necesitados. Inclusive podríamos decir que mientras más remoto nos vayamos, menos población hay, pero no porque haya menos población vamos a olvidarnos de esta persona y vamos a concentrarnos solamente en las grandes urbes. No, todo el mundo tiene derecho a escuchar este Evangelio, que tú y yo tenemos la responsabilidad de llevarle a las personas. De modo que cuando yo veo al apóstol Pablo diciendo, ustedes que están en Roma, ¿no? Dice, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estaban también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hay un llamado. Hay una red que se tiende sobre Roma, donde Pablo quiere alarlo sobre la barca y traer los frutos que Dios está operando. Tú no sabes cómo está Dios operando en esta vida aquí, en esta vida acá, porque tú y yo no tenemos la capacidad, la omnisciencia, como hablábamos recientemente, de conocer qué están pensando, lo que ha pasado, de dónde vienen, su historial. Pero el Señor, como en películas futurísticas, ¿no?, tiene, ¿no?, como una ventana interior, si se quiere, donde le desglosa todos los pormenores: temperatura, lugar de nacimiento, lo que pasa, estado civil, o sea, los pormenores. Dios conoce todo acerca de ti. Ahora, no nos toca a nosotros conocer todo acerca de todo el mundo. Lo único que nos toca a nosotros es llevar ese Evangelio a las personas. Lo único que nos toca a nosotros es presentarle a Jesús a los demás. Y no podemos fallar, mis hermanos, en esa encomienda que tenemos nosotros como hijos de Dios. Si estás conectado, asumo, ¿no?, que eres un hijo de Dios, y quizás puedas estar conectado y no es que no estás seguro si eres hijo de Dios. Eres un simpatizante quizás, ¿no? Y te gusta, te atrae lo espiritual y quieres conocer más de Dios. Quédate en sintonía. O sea, porque es a través del oír y el oír la palabra de Dios que nuestra fe crece, que nuestra fe aumenta, que nosotros realmente logramos conectarnos con Dios, como aquel famoso cuadro, ¿no?, de Miguel Ángel, de Leonardo
¿Sino? Donde Dios y Adán están conectando las manos. Así nosotros podemos de alguna manera conectarnos con el Padre, conectar y conocer su amor con el cual nos ha amado, que en este libro de Romanos es espléndido, ¿no? El apóstol Pablo hablándonos de todo lo que conllevó, no para que nosotros pudiésemos ser rescatados de donde nos encontrábamos, que este capítulo 1 es muy rico de cuán hondo, temprano en el juego, ¿no? En la narración de la creación, remontándonos a los tiempos, no antes de Noé. O sea, no estamos hablando del otro día, que el boom, que la época de los hippies, que sé yo cuánto. No, cada generación tiene sus momentos donde han pisado en falso. Pero cuando uno mira desde el huerto del Edén cómo pisamos en falso y cómo eso nos spirals, o sea, nosotros nos caímos de mala manera en un sinnúmero de conductas, actitudes que vamos a ver que el apóstol Pablo aquí menciona, que realmente dejan mucho que desear. Pablo está pensando en esta comunidad de Roma y le dice: ustedes son llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, dice el versículo 7, amados de Dios. Y no importa dónde tú estés, si estás en Nueva York, eres amado de Dios. Si estás en California, eres amado de Dios. Si estás en Chicago, eres amado de Dios. Si estás en Colombia, Ecuador, República Dominicana, eres amado de Dios. Los que estaban en Roma eran amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Qué significa santo? No es que vamos a flotar sobre una nube, vamos a tener una aureola de color de oro así flotando sobre la cabeza, y que vamos a tener una iluminación así tan fuerte saliendo de nuestros poros que hay que ponerse lentes oscuros para no perder la visión. No, santos significa apartados para la causa de Dios. Dios quiere que tú respondas a su llamado. Es como cuando hay un teléfono sonando, ¿no? Si no lo cogemos, ¿no? Si no lo tomamos, porque en estos días me recordé que el verbo coger en algunos países es malo, pero en República Dominicana, ¿no? Coger es tomar, ¿no? O sea que cierre paréntesis y gracias sobre mi persona. Cuando nosotros no tomamos el teléfono que suena, o sea, no sabemos quién está llamando, no sabemos para qué nos están llamando, no sabemos el bien que pudiera estar ahí con tan solo tomar esa llamada. Dios te llama, pero tienes que tomar el teléfono, tienes que echarle mano al teléfono y responder: Señor, heme aquí. O sea, como cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús, no tuvo más que decir: ¿quién eres? O sea, Jesús se revela a su persona. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es ese momento el que le das un flip, ¿no? Como hacemos con las casas que compramos a precio barato y la vendemos a un monto más caro. Nosotros que no valíamos nada, el Señor nos compra, and He flips us. O sea, Él nos convierte y nos da valor en el mercado del mundo, pero ante los ojos de Dios. Aquí dice, ¿no? A todos los que están en Roma, los que son amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una salutación sumamente clásica del apóstol Pablo, que sería todo un mensaje, una prédica, un estudio bíblico, hablar de la gracia y la paz. Versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, ya en Roma había llegado el Evangelio, ya en Roma había nacido el Evangelio, ya en Roma se estaba dando a conocer el nombre de Jesús, ya en Roma había una fe activada, y ya en Roma se estaba dando un testimonio que estaba recorriendo el mundo. Imagínense lo que implica, ¿no? Que este evangelio que nació en tierras palestinas
ya estaba corriendo, no como un wildfire, no como un fuego mal habido, pero este fue bien habido y ha llegado a la capital del mundo, y esa fe se propagaba, no se divulgaba por todo el mundo, porque testigo, dice Pablo, me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre he dicho, ¿no?, que cuando Pablo escribe estas cartas, no creo que se lo dice a todo el mundo, pero porque haya un silencio en cuanto a su oración por esa comunidad, no significa que no estuviese orando por ella, porque si algo nos da a entender el apóstol Pablo es que era una persona de oración, que le tenía un gran valor a la oración, y él dice, ¿no?, que sin cesar él hacía mención de ellos en sus oraciones. De paso, hago el paréntesis y te digo, uno, estás orando, o sea, estás sacando tú algunos momentos. Recuérdense que no tienes que estar revestido de un formalismo, o sea, no hay que vestirse de blanco, no hay que bañarse, no hay que ni postrarse, ni sentarse, ni pararse, como usted lo gusta hacer, porque orar es hablar con Dios. Entonces, ¿en qué momento del día nosotros elevamos nuestros pensamientos a Dios? O sea, fuera de la formalidad, como dice la Biblia, dice que oremos en todo tiempo. Entonces, está bien que uno haga hábito y costumbre. Bueno, yo siempre saco un tiempo de oración en las mañanas. Gloria a Dios. If that works for you, it works for you. O sea, si eso funciona para ti, funciona para ti. O sea, no, yo siempre en mi hora de almuerzo saco un tiempo de oración. Gloria a Dios. O sea, si eso funciona para ti, funciona para ti. No, yo en la noche, después que ceno, o tarde de la noche, antes de acostarme, saco un tiempo devocional. Gloria a Dios. Pero sácalo, ¿no? Saca un tiempo para que tú hagas conocer tus oraciones delante del Padre y haz mención. Haz tu lista, ¿no?, de motivos de oración. No tienes necesariamente que improvisar. Puedes improvisar, ¿no? Porque cuando uno va a hablar con alguien, uno no hace un libreto. Aunque a veces uno, ¿no?, para conversaciones serias, ¿no?, sobre todo entre esposos, cuando uno no quiere olvidarse de algo, uno hace como como decimos en nuestro país, nuestro chivo, ¿no?, nuestra listica de bullet points, ¿no?, un bosquejo de puntos a tratar para que no se me vaya en el calor del momento a olvidar algo que yo quiera decir, ¿no? Hagamos nuestra lista, ¿no? Orar por esto, orar por aquello, orar por esto, orar por aquello, y haz mención. De paso aprovecho y te digo que espero, ¿no?, que sus pastores estén en esta lista. Colóquennos ahí si por cosa de la vida no estamos, y oren por nosotros, porque necesitamos oración como nunca antes por sin número de razones. Entonces contamos con sus oraciones. Hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando, ¿no?, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo estaba anhelando visitar a los romanenses. Estaba esperando, ¿no?, en la buena voluntad de Dios. ¿Sabes tú que la voluntad de Dios a veces no se concretiza en el momento que tú quieres? ¿Están conmigo, hermanos? O sea, la voluntad de Dios, no, uno puede entender, Dios quiere esto para mí, pero del punto en que Dios te da a entender que Él quiere algo para ti, o que uno entiende que Dios quiere algo para nosotros, al punto B donde se materializa eso que Dios quiere hacer contigo, puede haber un trecho, ¿no? O sea, de minutos, horas, días, semanas, meses, años, hasta décadas, ¿no? Y eso lo vemos en la Biblia, ¿no?, que Dios hacía cosas en su tiempo. Inclusive el libro de Hebreos dice que en su tiempo Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas generaciones no vinieron y se fueron y esperaban y anhelaban la llegada del Mesías, el Salvador prometido? Pero no está la voluntad de Dios, están los tiempos de Dios, que siempre son perfectos, no, que nunca llega tarde. Aún cuando pareciese que llega tarde, el Señor siempre hace todo maravilloso
en su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, y eso lo creemos. Dice aquí, yo siempre estoy rogando para que, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él me permita hacer un viaje próspero a ustedes. Versículo 11 dice, porque deseo verles. Pablo tenía un deseo ver. Usted sabe que Pablo era una persona con un genuino amor por la gente. Y no solamente un genuino amor por la causa. Voy a ver si me explico sin enredarme en la pata de los caballos. O sea, tanto en el ámbito eclesiástico como en cualquier otra organización, aunque no sea de carácter social, uno puede perder de vista lo más importante. Y lo más importante siempre son, en el caso eclesiástico, la gente. ¿No? Porque a veces hay personas, ¿no?, que se apasionan con sus dones, con sus talentos, pero pierden de vista cuál es el objetivo máximo a alcanzar. Es que las vidas sean tocadas, impactadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo. De modo tal que a Pablo no solamente le interesaba un púlpito para predicar, ¿no? A Pablo no solamente le interesaba tener un salón, no como en Atenas, no un pabellón lleno de personas adorando diferentes ídolos, y la ocasión y la oportunidad de hablarles el Evangelio, o sea, por meramente hacer una disertación. No, Pablo no se movía meramente por su don o por su disertación. Pablo estaba genuinamente interesado en el bienestar de las personas. Inclusive en una de sus cartas, él dice, miren, mis hermanos, o sea, cuando yo pienso en ustedes, yo pienso como en una nodriza, ¿no? Que amamanta a un recién nacido. Él sentía una especie hasta de maternidad, si se quiere, ¿no?, sobre todos estos hijos espirituales que iban naciendo en estas diferentes comunidades. Y tenía un interés por su bienestar. Inclusive eso era lo que motivaba algunos de esos recorridos, viajes misioneros del apóstol Pablo, donde él decía a Bernabé, vamos, hagamos un recorrido para ver cómo marchan, cómo andan los hermanos en las iglesias. Un interés genuino, no solamente por ver manos levantadas y tarjetas de conversión llenadas y bolsitos a los nuevos. Eso es muy bonito y necesario, ¿no? Pero el follow-up, ¿no?, y el producto final, no solamente de una mano levantada, pero entonces que la mano levantada no se consolide en los caminos del Señor. Eso no era lo que le traía satisfacción a Pablo, en manos meramente levantadas. Le traía consolidación, poderlos ver prosperando en los caminos del Señor al cabo de un año, al cabo de 3, al cabo de 5, al cabo de 10, al cabo de 20, ver que las huellas de Dios se están manifestando sobre esa vida al correr del tiempo. Eso es lo que el apóstol Pablo perseguía. Y decía él, deseo verles. O sea, es una expresión, es como cuando uno a un amigo masculino, digamos, yo tengo amigos masculinos entrañables míos, y aún como hermanos de la iglesia, o sea, que uno le dice con un amor puro, genuino, varón, te amo, cuando te quiero, lo que sea, o sea, no hay nada sexual detrás de la expresión, hay un deseo, una afinidad, una conexión emocional pura, no, y espiritual, donde uno aprecia al otro. Pablo tenía un aprecio por la gente y por aquellos con quien él había tenido contacto inmedible, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, le está diciendo, yo quisiera ir a ministrarles algo espiritual, pero va a ser mutuo. No solamente que yo voy a ir y ustedes van a ser bendecidos con mi visita, sino que yo sé, decía Pablo, que va a ser mutuo. No solamente yo les voy a hacer de bendición, ustedes me van a hacer de bendición a mí. Y así debe de ser. Y no porque uno ocupe un lugar de liderazgo, uno piense que es lineal, todo de arriba abajo, que yo no puedo recibir a esta persona. Usted puede aprender hasta de un burro, hermano. O sea,
de cualquier persona, hasta de un inconverso, de la naturaleza, de cualquier persona. Dios se le ingenia para darnos lecciones de vida y momentos de reflexión y conciencia y de aterrizar pensamientos, y que el Espíritu Santo aproveche, ¿no? y nos articule una enseñanza del momento como solo Él lo sabe entretejer. Versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea que ya Pablo no es que no había hecho el intento, ¿no? Lo que pasa es que no habían vuelos aparentemente, ¿no? Como en estos días, ¿no? Que hay lugares donde no se puede ir. O sea, y cuando él usa la palabra estorbo es significativo, porque es una palabra que en su idioma original lo que está denotando es como una oposición que pudiese no estar, pero está. No sé si me doy a entender. O sea, le está diciendo, han habido cosas que se han interpuesto, quizás con malicia, quizás el enemigo, ¿no? Cerrando puertas, moviendo fichas, provocando cosas que me han imposibilitado llegar hasta ustedes. Dice: pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, Pablo está diciendo, obviamente, no, que su misión de vida, como él dice en el libro de los Hechos, ay de mí si no predicase este evangelio. Y él, cuando siente que el tiempo corre, que el tiempo transcurre, que no logra llegar en persona, porque no había Zoom, ¿no, verdad? Ni Facebook Live. O sea, cuando él quiere llegar a estas plataformas de Roma para tener estos encuentros vivenciales con la comunidad, y ve que no puede, él se constituye en un deudor. Miren, mis hermanos, él dice: con griegos, con gentiles, con sabios, con todo el mundo me siento en deuda, ¿no? Y así nos debemos de sentir nosotros para con nuestra familia. ¿Cuántas veces le has hablado a tu familia del Señor? ¿Cuántas veces has sembrado una semilla? ¿Cuántas veces has dado una motivación? ¿Cuántas veces te has sentado con él o con ella para darles esperanza, para escucharle, para arrojarle luz, para darle perspectiva, para darle aliento en el nombre del Señor? Necesitamos, hermanos, nosotros no acumular deudas, sino pagar. Y uno paga entrando en contacto con la gente. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Esto es un versículo de esos populares del libro de los Romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Uno de los enunciados más revolucionarios del cristianismo es que ese sería también todo un taller, todo un seminario, hablar sobre la fe, ¿no? como base de la justicia de Dios. Un pueblo judío acostumbrado a rituales, ¿no? Párate aquí, haz esto, prende esta vela, cómete este pan, o sea, un sinnúmero de rituales del animal, que chequea, que levántale la pata, que no, que ese no está bien, que tráeme otro, que degollarlo, que la sangre, todos esos rituales que obviamente sabemos, los que tenemos algo de tiempo en los caminos del Señor, que hay muchos paralelos entre los rituales y la persona de Jesús. Todo eso viene a sustituirse por la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Wow, o sea,
O sea, eso es grande. O sea, la fe en que Jesús en su persona sostiene y envuelve todo lo que tú y yo necesitamos para la salvación. Que no es religión, que no es lo que yo pueda hacer o no hacer, aunque implica hacer y no hacer. Pero es como decimos siempre, no, nosotros hacemos obras porque somos salvos. No somos salvos porque hacemos obras. No es lo mismo, yo espero que lo hayan entendido. Amén. O sea, nosotros hacemos obras porque somos salvos, porque hemos entendido, ¿no? Y hacemos cosas. Pero porque hacemos cosas, eso no se traduce necesariamente en que seamos salvos. El mundo está lleno de personas que hacen cosas y no son salvas. ¿Está conmigo, hermanos? Aún me atrevo a decir, las iglesias están llenas de personas que hacen cosas y no son salvas. Espanto nos da el pensamiento, pero así es. ¿No? Nosotros necesitamos entender que por la fe el justo vivirá. Una fe que viene a los pies de la cruz, reconociendo la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús, la encomienda bendita de anunciar a los demás ese perdón de pecados por medio de ese sacrificio en la cruz, y su santa palabra que está allí para revelarnos los deseos de Dios y la expectativa de Dios de que nosotros obedezcamos y vivamos a la luz de esa palabra. La fe, hermanos, por la fe el justo vivirá. Dice el versículo 18, y casi voy cerrando porque me he pasado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo él, miren, o sea, la creación del mundo, o sea, es un testimonio de quién Dios es. ¿No? Es como decimos, ¿no? del Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria. Realmente los cielos, cuando uno aquí en la Florida ve esos atardeceres hermosísimos, esos cielos anaranjados y las nubes y demás, qué espectáculo. En estos días hubo una lluvia de estrellas, o sea, qué espectáculo. Cuando uno contempla el mundo marino y el mundo sobre la tierra, o sea, la complejidad del hombre, cuando uno mira la creación, eso per se es un testimonio de la grandeza de Dios. Nos habla de que esto no es al azar, o sea, esto no es que dos planetas chocaron, no, o sea, hay un Dios responsable por encima de todo lo conocido y todo lo creado y todo lo que no conocemos, hermanos. Pero no hablemos ni de eso, pero con lo que nuestro ojo ha podido alcanzar ver de este vasto universo en que estamos nosotros colgados, sostenidos por la mano de Dios. O sea, eso por sí solo es un testimonio. Pues habiendo conocido a Dios, dice, ¿no? Refiriéndose obviamente en los inicios de la creación, o sea, Adán y Eva caminaban con Dios en el huerto. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se está diciendo, hubo un momento atrás en la historia de la humanidad donde el ser humano se hizo poco sabio, donde el ser humano que tuvo su momento donde conocía a Dios, no fueron agradecidos, está diciendo.
se envanecieron en sus razonamientos, su corazón se entenebreció, inclusive sustituyeron la persona de Dios por imágenes sustitutas, ¿no? Que ahí cabe todo lo que es el tema de la idolatría, ¿no? Que dice aquí que imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o sea, el gato, el rinoceronte, o sea, comenzaron a fijarle deidad, ¿no? Endiosaron la creación de Dios y pasaron por alto al creador del universo. Lo voy a dejar aquí y voy a comprometerme a continuar este capítulo 1 la semana que viene, porque lo que viene a continuación es sumamente rico y pienso que se traspola a nuestra generación, a nuestros tiempos, de una manera bien contundente. Así que voy a detener el estudio acá y el martes que viene retomamos este capítulo 1 de Romanos. Antes de despedirme, déjenme motivarles para este jueves, todos los jueves a las 7:30 de la noche, nuestro tiempo de oración en esta misma plataforma. Conéctense, si tienen sus motivos de oración, comiencen allí a escribirlo durante esa transmisión en vivo el jueves, ¿no? Y nosotros pues iremos leyendo y estaremos orando por nuestros motivos de oración. Así también decirles, ¿no?, que estamos este domingo que viene en nuestro servicio. Déjenme de la mejor manera motivarlos. Inclusive te voy a dejar esta pregunta de reflexión. No quiero que nadie me escriba. No quiero que nadie escriba aquí en el área de los comentarios. Es una pregunta para ti, ¿no? Y tu honesta respuesta te va a dar paz. Y eso basta. O sea, tú no estás yendo a la iglesia porque no puedes, porque no debes o porque no quieres. ¿Por qué no estás yendo tú a la iglesia? Quiero motivarte. Si tú estás en una posición, ¿no?, de asumir que hemos tomado todas las medidas, porque I'm not gonna fuss, o sea, yo sé que todos estamos yendo al supermercado, que todos estamos yendo a la cita médica, inclusive hay gente yendo al gimnasio, o sea, hacemos reuniones familiares que no sabemos dónde están ninguna de esas personas. O sea, te lo dejo a tu discreción de reflexión. ¿Estás yendo porque no puedes, porque no debes o porque no quieres? Este motivo, Dios tiene algo espectacular para tu vida este domingo. Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria y seguiremos llegando por la pantalla a sus hogares, pero si tú puedes acercarte al lugar de los hechos, te vas a dar cuenta que va a ser una experiencia sumamente diferente. Les amamos, les bendecimos, sean bendecidos el resto de esta semana y nos vemos el jueves si Dios quiere.